Hola chicos, ¿cómo están? Hoy quiero hacerles una pregunta y me gustaría que fueran muy honestos. No me tienen que dar la respuesta a mí, al final de cuentas esas preguntas son para nosotros y para hacer nuestro propio análisis y para pues intentar crecer, ¿no? No soy terapeuta ni mucho menos, pero no sé, he tenido información y me gusta compartir y creo que todos tenemos derecho a compartir y también a recibir. Entonces, la razón por la que hago esto es justamente esa. Quiero compartir con ustedes, quiero que podamos crecer juntos y podamos seguir aprendiendo de la vida y de las experiencias que Dios y el universo nos pone enfrente. ¿Sabes? Entonces la pregunta de hoy para ustedes y para mí, bueno, yo ya llevo ratito haciéndomela, es: ¿somos culpables o responsables? ¿Y hasta dónde lo hacemos? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Se han dado cuenta que, bueno, no precisamente, no es como algo que defina, pero en mi caso yo siento que, en mi caso y en el de muchos, yo creo que hemos sido víctimas en algún momento de la vida, unos más tiempo, otros menos tiempo, o de las circunstancias. Pero creo que, pues a veces sí creo que puede ser decisión nuestra. Tal vez me estoy viendo muy manchada, tal vez estoy viajándome mucho, pero sí creo que, para empezar, hablemos de nuestro nacimiento, crecimiento y demás. En la escuela, en la casa, siempre nos enseñan a ser compartidos y pues sí, a no ser egoístas, pues, y también a no alardear de lo que sí tenemos, ¿no? Porque siempre hay alguien que tiene menos. Y también siempre hay alguien que tiene más. Digo, obviamente esto es cuestión de perspectiva, ¿no? Puede ser que en realidad tienes mucho más de lo que tú puedes creer e imaginar, pero justamente como estás acostumbrado a ser humilde, entonces no puedes reconocerte lo que sí tienes, porque te hace una mala persona. Esas son creencias que obviamente yo no estoy juzgando a ningún padre, a ninguna madre, pero al final de cuentas son cosas que vienen aprendiendo, ¿no? Y que si nosotros no trabajamos en cambiar un poquito la perspectiva, que yo me atrevo a pensar que estamos en una era en la que la gente está siendo más consciente de ese tipo de cosas y me da mucho gusto que así sea. Entonces sí creo que hay un poquito más de conciencia en ese tema, pero puede que no, o puede que siempre hay gente que lo sigue repitiendo, queriendo o sin querer. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, bueno, yo creo que yo, Floret, aprendí a sentirme víctima de las circunstancias por muchísimo tiempo, por muchísimos años. Yo les he hablado de que yo sentía una inconsciente competencia con una de mis hermanas y justo era en esa competencia sobre todo el cariño de mamá, ¿no? Que mamá siempre era como: haz esto para tu hermana, ¿no? Llegaba de trabajar y: ay, tu hermana viene cansada, dale de comer. O ve a no sé dónde, cosas así, pero como para ella. Y si yo, por ejemplo, de pronto quería no imponer, sino dar mi punto de vista, ay, me hice rojo, soy más delicada de lo que creía. Si yo de pronto quería compartir mi punto de vista y podía tener un poco de lógica por encima de su actitud, de ella o de mi mamá incluso, o incluso a veces de mi papá, pasaba menos porque la comunicación normalmente fluye más con mamá. Fluía, porque ya quiero decirles que mi relación con mi papá está sanando, gracias a Dios, está mejorando muchísimo. Pero cuando yo quería poner algún punto de vista sobre la mesa, era: no, cállate, no, tú no, no, ella ya dijo, no, es que es así. Y a lo mejor incluso ahora que lo pienso, hay mucho de cierto, pero también hay muchas veces que uno mismo se va creando las ideas
Y obviamente lo vas entendiendo a tu modo de conciencia y a tus heridas, ¿no? Entonces, pues al final el cómo nos sentimos siempre depende de la perspectiva del entorno, creo yo. Entonces yo por muchos años sentía que no podía y que no merecía decir lo que sentía, o sí, sobre todo decir lo que sentía, pero también, no sé, hacer algo. Por ejemplo, llegamos a ir a algunas veces a comer y yo siempre pedía el platillo más barato y me valía si eran 5 pesos, era más barato porque pues yo no merecía tener más. Y creo que gracias a Dios esa parte la he mejorado un poco, todavía me falta mucho trabajar en mi abundancia, pero todo es un proceso, entonces ahí la llevo. Y cosas así. Entonces pues con el paso de los años empiezo a tener relaciones, no, espérense, no hablo de tener relaciones así de divertidas, no, más bien de relacionarme con la gente. Y en esas relaciones con la gente, eh, justamente empiezas a mostrarte así, sin el derecho a exponer cómo te sientes, porque crees que si lo dices vas a lastimar al de enfrente o se va a ir. Tan nombrada esa parte últimamente del permanecer, más bien del esforzarse por permanecer o de minimizarse por permanecer. Yo lo viví en esa relación que tanto les he platicado. Alguien me decía alguna vez, no lo has superado, por eso lo sigues platicando. No se equivoquen. Gracias a Dios ya lo superé. La razón por la que yo hablo al respecto es porque aprendí muchísimo, cabrón, muchísimo. El trabajo, sobre todo espiritual y psicológico, que he tenido a través de estos años es gracias a esa pésima relación que tuve. Que además mi relación fue, ya se los he platicado, pero yo creía, ¿no? Gracias a eso es que comencé a ir a terapia y comencé a vivir experiencias diferentes y abrir los ojos. Y gracias a Dios a llegar, o más bien a que me lleguen las personas y las palabras de las cuales puedo ir aprendiendo. Es muy bonito, la verdad. Muy difícil, muy difícil, pero muy bonito. Y pues bueno, yo les digo, esa parte es la que me ha llevado a crecer. Y algo que se me estaba pasando que es ultra importante, justamente en esta relación que tuve. Yo la sigo llamando relación, ya saben que cada que lo digo yo solita me corrijo y digo, bueno, era una relación, pero ustedes me entienden, ¿no? Ahí justo me enfermé de la tiroides y empecé a subir un chingo de peso, pero un chingo. Y la razón, ahí les va. Problemas en la tiroides tiene mucho que ver, sí, con el tiempo, como muchas personas lo platican. Mi hermana es una de las que insiste que tiene que ver con el tiempo, yo no lo dudo, pero en mi caso creo que es más con el no atreverme a levantar la voz. Porque así me sentí durante mi infancia. A lo mejor estoy exagerando, o sea, ahora que lo veo de adulta digo, güey, a lo mejor eran tus pedos existenciales, o a lo mejor no lo sé, pero en este caso sí, porque cuando yo trataba de exponer algo, alguna situación o algo, pues lo que muchas personas ahora llamadas narcisistas, que también es una palabra que la verdad no me encanta usar, pero que es muy clara si la utilizo y saben de qué les estoy hablando, siempre minimizaba mi voz y siempre me hacía pensar que lo que yo decía no tenía caso, no tenía intención y no tenía crecimiento. Y lo acepté por muchos años. Entonces me enfermó de la tiroides y después vino ya lo que les he platicado, la ruptura, la separación,
y demás. Pero empieza mi trabajo espiritual, mi trabajo de crecimiento, y está súper increíble. Y entonces me ha costado, no digo que no, y en el trabajo también me ha costado muchísimo el hecho de sentirme, y creo que ya no, pero de que por muchos años me sentía culpable de hablar, de pedir, bueno, a veces, no crean, porque por ejemplo a veces yo digo, realmente puedo merecerme y debería de pedir un aumento de sueldo. Cómo me cuesta, güey, porque siempre siento que no es suficiente, está cabrón, ¿no? Espero que no pasen por lo mismo, y si pasan, pues que lo trabajen con terapia o de la forma que ustedes consideren, pero neta no se queden callados. De verdad, a veces nuestra falta de crecimiento, y ya no hablo en el tema espiritual, hablo en el tema material principalmente, es porque nunca nos sentimos merecedores. Siempre nos sentimos cargados de culpa, de pedir, de decir lo que no me parece. Y hace poco me pasó con una relación en la que comenzamos bien, íbamos perfecto, y de pronto él me dijo, necesito tiempo, necesito espacio, y yo por supuesto dije, va, desde la conciencia, y sí, desde el amor, la verdad, no les diría que no. Pero cuando vi que ese tiempo y ese espacio se iban extendiendo y se iban extendiendo, y cuando dije, güey, neta, ya no va a regresar, empecé a culparme mucho. Es que si no hubiera dicho esto, es que si no hubiera hecho aquello, es que si me lo hubiera llevado con más calma, etcétera. Y es complicado, muy complicado. Porque a veces cuando crees que ya has trabajado lo suficiente en alguna situación que te afecta, que te lastima, pues como dicen por ahí, ¿no? Vienen de pronto como esas pruebas de la vida para decir, ¿qué ole? ¿De veras ya lo trabajaste? ¿O todavía te falta? Y entonces te vienen circunstancias que dices, ay, güey, todavía no, y entras en crisis y volvemos al mismo show de siempre. A eso venimos a la vida a aprender. Y a veces es la forma de aprender. También, por otro lado, hace poco hablaba con una persona a la que amo muchísimo. Y afortunadamente tenemos una comunicación muy bonita en el sentido de que ambas estamos trabajando en mejorar nuestra relación con nosotras mismas y con el entorno y bueno, el crecimiento, el trabajo espiritual que muchos estamos haciendo. Pero muchas veces inconscientemente creo yo que en el querer hacernos responsables nos culpabilizamos. Y ahí es donde está la pregunta, ¿cuál es el límite? ¿En qué momento estoy pasándome drásticamente de un lugar al otro? ¿En qué momento? Díganme. Porque yo, por ejemplo, vuelvo a mi relación aquella. Cuando yo fui a terapia todavía estaba con él. Y cuando yo comencé a ir a terapia, hasta mi amada terapeuta me decía, es que eres muy consciente. Pero, no sé, creo que justamente en mi tratar de hacerme responsable de lo que estaba pasándome en ese momento de la vida, también me estaba culpabilizando en aquel momento. Y justo ahora que yo les decía, platicando con esta persona tan querida, hablábamos pues del trabajo que hemos estado haciendo, de los resultados que gracias a Dios sí hemos estado viendo. Pues sí, gracias a Dios y gracias también a nuestro trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? Y surgieron algunas cosas que ella comentaba, pues que duelen, ¿no? En el proceso de crecimiento hay muchas cosas que vemos y que duelen, pero porque las vemos desde una perspectiva propia. Pero cuando vienen los ojos de otra persona a decirnos lo que ven, podemos ver un poquito más allá. Y bien es cierto que no, yo soy enemiga, según yo, pero no es cierto, de no meterme de más en las cosas, en las situaciones de la gente. Pero justo porque es bien bonito poder
ver más a fondo y darnos un putazo y después decir, güey, ya encontré dónde estaba el pedo y era yo, güey. Y bueno, aparte por la confianza y el cariño que nos tenemos, pues sí, le dije, oye, ¿puedo decirte algo? Y me dijo, pues a ver si no eres muy invasiva, vas. Y le dije, ¿no crees que en algún momento y no te estás dando cuenta? Porque hablábamos del tema de la queja. Hay una persona a la que sigo, se llama María Montemayores. La onda, esta mujer, energía nutritiva en su canal. Y ella habla mucho del no quejarnos. Y hablábamos con ella, con esta persona, con la persona querida que les digo, de eso, de la queja. Y decíamos, pues es que, güey, o sea, realmente muchas veces nos hemos quejado y ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos quejando. Sí es cierto. Y a veces, de verdad, de verdad, de verdad, el tener tratos con algunas personas específicas, no te das cuenta cuando estás en el mismo canal y ya te estás quejando igual que ellos. O al revés, tú estás contagiando a alguien para que se queje y etcétera. Entonces hablábamos de eso y en la plática le dije, oye, y con todo respeto, ¿no te das cuenta que esto que dices que has descubierto y que te lastima, en realidad no es una queja, pero sí te estás culpabilizando? Toing. La verdad no me dijo nada y por supuesto yo jamás me voy a meter de más, pero yo digo, esa culpa que se está generando, y se lo dije, o sea, yo le decía, es que la culpa y la queja te convierten en víctima. Eso creo yo. La culpa y la queja te convierten en víctima. Qué fuerte, ¿verdad? Pero sí lo creo. Y el trabajo de crecimiento es poder sí reconocer hasta dónde yo estoy ocasionando las cosas y hasta dónde puedo yo hacer el cambio para mejorar esa parte de mí y hacerme responsable. Y en qué momento ya estoy pasando de eso al sentirme culpable. Justo en alguna ocasión en terapia con Maite yo le decía, oye Maite, es que mi gran problema es no saber, en mi afán de querer hacerme responsable, hasta qué parte realmente estoy siendo responsable y hasta qué punto ya no soy responsable y soy más bien víctima. Porque, por ejemplo, algo que a mí me choca, pero me choca, pero me choca, pero me choca. Yo les hablaba la otra vez de que no me gusta mucho hablar acerca de mí. Y a veces ni en terapia, O sea, y eso que adoro a Maite y le tengo toda la confianza del mundo, pero es tan fuerte dentro de mí que... Y aparte tan de pronto es como, güey, o sea, no estás exagerando. Estos pedos neta sí existen, o tú te los estás generando. Y eso es lo que yo le decía a Maite. Le digo, es que ya cuando empiezo a platicar de un tema y empiezo a llorar, me caga, pero me caga. Y Maite me dice, pues a eso vienes, güey. Vienes a trabajar, vienes a aprender, vienes a desahogarte y a encontrar respuestas. Y a veces las respuestas están en esas lágrimas, en esos llantos. Uy, pero no me gusta. Y bueno, el punto es que creo yo que es muy importante hacernos responsables de nuestros actos, saber dónde la estamos cagando, qué es lo que podemos mejorar para evitar esa situación. Y sobre todo, reconocer que si estamos pasando por una crisis o un drama, es nuestro. Y nosotros estamos decidiendo darle ese valor. Hay una frase que se usa muchísimo que dice... ¿Qué dice? Que el, el problema no está en la situación que vives, que te hace sentir dañado, sino más bien el valor que tú le das a esa situación para el sentirte dañado, ¿no? No es la frase tal cual, pero sé que entienden la idea y sé que han escuchado la frase. De hecho, igual, si tienen el dato por ahí, déjenmela, porque siempre la tengo presente y hoy que la quise usar, ya no la tengo. Así pasa. Y ya voy a acabar porque ya me pasé de tiempo.
Justo, gracias a todo este trabajo que he estado llevando, gracias a que, no sé, tal vez la terapia, tal vez mi conciencia, tal vez los libros que he estado leyendo, los podcasts que he estado escuchando, o solo la divinidad que me ha mostrado el camino. Pero justamente hay situaciones, varias, en las que digo, es tu trabajo, es tu proceso. No significa que no me duela, pues yo no voy a cargar con una responsabilidad que no es mía. Y vuelvo a lo mismo, de pronto me culpo, ¿para qué les digo que no? Pero es justo ese loquito de la cabeza que te hace darle vueltas y vueltas y vueltas. Pero cuando le bajo esas vueltas y vueltas, digo, no soy yo, güey. No es mi proceso, es su proceso. Y con amor espero que lo sanen desde el corazón. Pero no me toca a mí, les toca a ellos, ¿no? Y lo que a mí me toca, pues estoy tratando de trabajarlo. No, no digo que sea fácil, ¿no? Tampoco digo que sea perfecto, no lo es. Pero en eso andamos, ¿no? Bueno, chicos, ya me emocioné hablando. Yo cada vez voy por más tiempo. Eso no sé, pero no me digan cosas. Solo compártanme sus historias. Solo háganme saber si no está muy viajada mi teoría. ¿O qué opinan ustedes? O si también ustedes se han descubierto que han pasado de ser víctimas a ser responsables y más aún a dejar que sean responsables las personas de enfrente. Sin culparlos tampoco, porque pues, de eso se trata, ¿no? O sea, si al final quiero trabajar en mí, pero te digo, trabaja tú en ti, no mames. O sea, que no nos toca, sabe que les toca a ellos decidirlo y aprenderlo. En fin, yo los quiero muchísimo, pórtense muy bien y no olviden que esto es Al fondo a la izquierda. Bye.